Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera predicarles hoy Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2. Habla sobre cómo Dios nos sacó de ese estado en que nosotros estábamos, ese estado de pecado que nosotros estábamos. Y Pablo quiere hacernos recordar esto para un motivo, para que sepamos el poder que ahora tenemos en Cristo, el poder que experimentamos en Cristo, que fue el poder que nos identificó con la resurrección de Cristo, y ahora ese poder opera en nosotros, asimismo también con el poder de la resurrección y el poder que hizo subir a Jesús en los cielos y que nos hizo introducir en la iglesia. Pero Pablo quiere hacer un zoom ahora en cómo nosotros, estando en pecados, Dios obró ese poder de resurrección en nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que podemos estar aquí. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, Señor, siempre dándonos una conciencia clara de tu poder en nosotros, para que en cualquier problema, en cualquier circunstancia, Señor, miremos desde los lugares celestiales, miremos desde nuestra identificación con Cristo, que estamos completos en Él, en nombre de Cristo Jesús y por la gloria de Dios. Amén. El texto dice: y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2, 1 al 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un salmos, el Salmo 73, famosos salmos, que Pablo tiene envidia de los que prosperan. Digo, Pablo, no, David tenía envidia de los que prosperaban allí. Pero luego vio el fin de ellos. Él estaba viendo la riqueza, todo como tienen acá en esta vida, lo que quieren, lo consiguen, pero vio el fin de ellos, hermanos. Y yo quiero con este mensaje, hermanos, que tú veas cómo los demás, hermanos, están en pecado, aunque pueden estar teniendo buenos lugares donde ellos disfrutan de las cosas terrenales, pues el diablo les quiere hacer enfocar en otras cosas. Por ejemplo, uno hasta por tener cosas buenas como un auto se puede vanagloriar y idolatrar ese objeto para que se olvide de Dios luego. Y este siglo mundano, hermanos, le lleva a la perdición. Hasta las cosas buenas, hasta una familia se puede volver el motivante para que sigas siendo engañado por el diablo. Pero hermanos, Dios a nosotros nos liberó de ese engaño para que estemos despiertos, vivos para Dios. Y para eso nos tuvo que matar a ese régimen viejo y nos dio vida en Cristo Jesús. Dice Gálatas 2:19, yo por la ley he muerto para la ley a fin de vivir para Dios, hermanos. Ahora ya no vivo más en esa ciudad de la ley que me condenaba y que me apresaba este siglo mundano y que me dominaba. No, ahora soy libre de eso, hermanos. Y entonces mi deseo para ti es que te maravilles siempre de lo que ahora sos en Cristo. Maravillate siempre del poder de Dios en que ahora estás sujeto, hermanos. Maravíllate siempre del poder de Dios. ¿Por qué? Te doy dos motivos. Maravíllate siempre del poder de Dios. Uno, porque Él actuó, hermano. Ese poder actuó cuando tú eras incapaz. Maravíllate. Efesios 2:1 dice, cuando estabais. Ahí estamos hablando, como yo le dije, en el momento, en el acto donde vos vivías en pecado. Es como que está diciendo de Pablo, ahí cuando vos estabas con tus manos en la masa, en el acto de pecado, en esa vida de pecado, ahí Dios te rescató. Y vos no podías, hermanos, hacer nada. Vos estabas en pecado, hermanos. No podías, pero Dios te rescató. No podías hacer nada por tus obras. Estabas
cuando estabais, dice. ¿Y qué? Muertos en delitos y pecados. Estabas ahí en ese pasado. Pablo le está haciendo recordar a los creyentes en ese pasado, ahí cuando estabas en pecado, muerto. Ahí Dios obró en ti. Sí, hermanos, estar muerto, Pablo usa esta palabra muerto no para ofender a los que están muertos en pecado, sino para que nosotros nos recuerdemos que nosotros éramos así, éramos muertos. Y eso no es ofender, es decir la verdad de que hay otros también, hermanos, que están muertos en los pecados. Y Pablo también usa esta palabra porque es la verdad y para resaltar luego que nosotros recibimos vida. Entonces el creyente tiene que saber, hermano, que estaba muerto para apreciar el poder de la resurrección de Cristo, la vida que obró en nosotros. Esta es la verdad, hermanos, que ahora estamos vivos, pero también es la verdad que estábamos muertos. Esto es lo que Pablo quiere hacernos ver ahora, que nosotros estábamos muertos. Pablo de todos ángulos quiere hacernos ver cuál es el poder que ahora opera en nosotros y que nos hizo identificar con Cristo y ahora te lleva al pasado. Nosotros ahí en ese momento no teníamos la vida espiritual, no, estábamos muertos, hermanos. Pero quiero explicarte un poco más sobre que Pablo dice muertos. Cuando Pablo dice muertos, no quiere solamente decir que estábamos neutrales a las cosas. Es decir, no teníamos la vida de Dios en nosotros, pero éramos neutrales. Es decir, éramos como robots, entonces, o éramos como perritos que en sí no servía el pecado, éramos con robots. No éramos neutrales, éramos activamente muertos. Por eso Pablo quiere decir, estábamos en contra de las cosas de Dios. Muertos sí, pero no neutrales a las cosas de Dios, sino en pecado y en delito. Pablo aclara, muertos en pecado y en delito. Estábamos muertos. Vale la pena aclarar que estábamos muertos, pero en pecado y en delito. Entonces, como le estaba diciendo, Pablo nos quiere hacer entender cuál era nuestro estado, hermanos, pasado. ¿Y por qué? Porque quiere hacer esto. ¿Por qué quiere hacer el zoom de cómo ahora era nuestra vida antes? Bueno, Él quiere mostrarnos cómo Dios obró su poder, el poder de la resurrección que operó en Cristo. Y quiere recordar que ese mismo poder operó en nosotros. Estamos identificados con Él. Estamos en Él. Esto es lo que toda la carta quiere decir. Y Pablo quiere que entonces que sepas cuál es lo que dice en el versículo 19 del capítulo 1. Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y Pablo no meramente expresa este deseo así esporádico. No, él ora a Dios particularmente, específicamente, para que entiendamos esta gran verdad. Esta es la oración de Pablo para cada creyente de Efesios y por lo tanto para nosotros, para toda la iglesia, hermanos. Y por eso Pablo quiere orar a Dios para que nosotros seamos iluminados en este aspecto, que nuestro corazón se abra. Por lo tanto, esto hay que prestarlo atención, hermanos. ¿Por qué Pablo quiere hacer un argumento y llevarnos al pasado para luego hacernos ver el poder que obró en nosotros? Es para algo, es para que apreciemos nuestra identificación con Cristo, que Él operó en nosotros y su poder está ahora en nosotros, pues nos ascendió con el Padre. Allí estamos ahora en los lugares celestiales porque estamos en Él y este es el poder que ahora opera en nosotros. A lo contrario, Pablo va a decir del poder que opera con los hijos de desobediencia, que operaba en nosotros antes. Hermanos, Pablo quiere hacer este zoom y para decirte que juntamente con Cristo fuiste resucitado, como también dice Colosenses 2:13, hermanos. Para eso primero Pablo entonces
nos muestra cuál era nuestro estado pasado. Entonces yo te dije, maravíllate del poder que actúa en ti, teniendo en cuenta, ¿por qué? ¿Por cuál motivo? Porque actuó ese poder en ti cuando vos no podías, hermano. Esto es lo que Pablo quiere decirte. Ese poder de la resurrección actuó cuando tú no podías, hermano. Cuando no tenías obras justas para hacer. No podías nada. Él tuvo que obrar ese poder en ti. Por tus obras, hermano, no ibas a poder. Y Él tuvo que obrar en ti. Y Él tuvo que insertarte en Cristo, hermanos. Tú tienes que vivir de acuerdo a eso también. Porque es importante tener en cuenta que nosotros no hicimos nada para que Dios nos salve. Porque si vos tenés en cuenta eso, quiere decir que vos aún tienes esa misma actitud de humildad. Que Dios te puede mantener a ti en las alturas, vivo para las cosas de Dios, solamente por el poder de Dios, por el poder de la resurrección. Porque si vos quieres hacer las cosas, vivir la vida cristiana por tus propias obras sin tener en cuenta ese poder, vas a estar ignorando, hermanos, y menospreciando y dejando a un lado el poder de Dios. Y ahí vas a estar contristando al Espíritu, que es el medio por el cual el poder de Dios actúa en ti. Y vas a andar no bien, hermano. No vas a andar conforme al Evangelio. Y vas a ser como los de Galacia, hermanos, que ignoraron y por lo tanto tenían algunos frutos de la carne. Y como muchos. Primero es el evidente que ignoraban al Cristo, que claramente fue crucificado delante de ellos, menospreciaban a Pablo y entre otras cosas, hermano. No ignores entonces este poder maravilloso que actúa en ti. Y Pablo quiere orar para que ellos entiendan esto y para que lo tengan bien considerado, sean iluminados, sean cambiados en este sentir y para que siempre quieran tener este sentir y orar como Pablo también, pues él lo experimenta, hermanos, este poder de Dios. Entonces, ahora, el punto 1 era, porque maravíllate del poder de Dios, porque actuó en ti cuando vos no podías. Y ahora, maravíllate en el poder de Dios, punto 2, porque actuó cuando estabas engañado, hermano. Sí, no era solamente que no podías tú por tus propias fuerzas, sino que también todo jugaba en contra tuya. Aún enemigos externos te engañaban. En Efesios 6 también Pablo hace una transición. Hace de esto, amad a los padres. Por lo demás, luego dice, fortaleceos en el poder de su fuerza, porque no solamente uno tiene lucha con la carne de uno para no obedecer a los padres o para hacer las cosas, no, tiene lucha también contra las huestes y potestades enemigas, Efesios 6. Y aquí también, hermanos, Pablo no solo te está diciendo que vos estabas muertos en pecados y en delitos, y como luego también va a decir en nuestra mente depravada, sino que también dice que estábamos engañados. Va a decir ahora, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y va a decir, siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, maravíllate del poder de Dios, hermano, pues actuó en ti, te rescató ese poder de Dios, te sacó del engaño, hermanos. Todo jugaba en tu contra. Y por tus propias fuerzas vas a ser sacado de eso. No, Dios tuvo que obrar con su poder. Y dice, en los cuales anduvisteis, en ese pecado, en ese delito, muertos, anduvisteis en otro tiempo. Antes de explicar más sobre ese engañado, Pablo te dice que vos anduvisteis en otro tiempo y después te va a decir, sí, que conforme, siguiendo la corriente de este mundo. Pero vamos a ver este anduviste brevemente. Esa era nuestra condición, andar, hermanos. Nosotros vivíamos, nosotros respirábamos en eso. Andábamos en el mal, esa era nuestra condición, hermano. Estábamos viviendo en pecado. Era nuestra forma normal de vida. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos engañados por este mundo. En el griego dice según, en vez de siguiendo la corriente de este mundo, dice según el siglo de este mundo.
Estábamos, hermanos, determinados también por el mundo. No es que nosotros éramos libres, hermano. No. Estábamos andando, dice, pero según algo. Según algo estábamos andando. No solamente por nuestra propia voluntad, hermanos. No. Nosotros estábamos sin control. O decir, no, pero yo tenía control cuando era incrédulo. Yo podía hacer las cosas y quería hacer porque me gustaba el pecado. Y sí, pero hermanos, Pablo va a decir luego que nosotros estábamos en delito y pecado, como ahora otros están, porque dice como los demás. Éramos hijos de desobediencia como todos los demás ahora están. Pablo encasilla que todos están ahora iguales en pecados, siendo gobernados por el sistema mundano. Todos están iguales. Y si todos están iguales, hermanos, quiere decir que todos están condicionados por algo. A veces la sociedad dice que la sociedad moldea, la cultura, la costumbre moldea el pensamiento de cada individuo. Hay muchas teorías sobre eso que se hablan en política, en varios lugares. Y bueno, algunas veces lo llaman la bolsa de la costumbre o algo así. Y entonces, hermanos, mentira que vos tenías libertad, hermano. No, estabas en la corriente de este mundo, estabas engañado y tu carne, hermano, no era poderosa para decir no. No, contrario. Vos, aunque sabías que algunas cosas te podría llevar a la destrucción de algo tuyo, por ejemplo, fumar te podría hacer mal, pero como los otros fuman, vos también querías fumar, o otras cosas, millonadas de cosas más. Y la sociedad, la corriente de este mundo, el siglo de este mundo te moldeaba, hermano, a ti. Y vos, mentira entonces que vos eras libre, mentira es que vos estabas andando según tu propia voluntad. No, vos estabas engañado. Y Dios aún así manifestó su poder. Ahí se manifiesta el poder de la resurrección. Te sacó de ese engaño, hermano. Yo estaba caminando hace poco en una calle ahí y vi algunos veteranos, todos juntos ahí fumando y mirando ahí la calle. Yo pensé, mira, esto seguramente que son desastres cuando pasan a las mujeres, seguro que hablan entre ellos. Y uno que está ahí entre ellos dice, no, esto está mal, porque el otro capaz que dice, no, el otro capaz que no nos van a ver mirando así, o yo qué sé, pero está condicionado por los demás. El otro le va a decir, qué raro que no fumas. Qué raro que no decís palabrotas. Tenés que ser como nosotros. Entonces él por miedo va a ser como ellos. La sociedad moldea, hermanos. Es así. Parece fuerte, pero es la verdad. Y Dios nos libertó, hermanos, de eso. De cantidades de cosas más. Dios nos libertó de lo que otros piensan ahora de nosotros. Ahora ya estamos libres de eso, hermanos. Ahora estamos libres por causa del poder de Dios. Romanos 8 dice, por cuanto por nuestra carne era débil la ley de Dios, para nosotros seguir la ley de Dios, nuestra carne era débil para hacer lo bueno. Entonces Cristo tuvo que hacerse semejante a nosotros y libertarnos, hermanos. Y así sí podemos ser salvos y vivir la vida cristiana siguiendo la ley de Dios. Pues la ley del pecado no se enseñorea sobre nosotros. Pues Dios nos libró de la ley del pecado y de la muerte por medio del Espíritu, por la ley del Espíritu de vida, hermanos, que se inauguró ahí en la cruz de Cristo y se volvió efectivo cuando nosotros creímos, hermanos. Ese es el poder de la resurrección que ahora actúa en nosotros, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nosotros estábamos engañados y mentira que éramos libres. No, nosotros andábamos según el mínimo común denominador de todos, según la corriente de este mundo. Y el que se cree ser libre en el pecado se engaña, hermanos, se engaña. Está más alienado con el mundo de lo que piensa, más de lo que piensa. Muchos se preocupan en que los Illuminatis ahora están gobernando del mundo y gobiernan todo, o crean conspiraciones de que el virus puede ser un virus que alguien poderoso envió y dicen, estamos todos controlados, no sé qué. Pero se olvidan de que están controlados ahora mismo por el diablo. Están controlados ellos mismos por sus pasiones pecaminosas, que inclusive quieren ser controlados.
y quieren hacer el mal, hermanos. ¿Por qué? Porque están moldeados, hermanos. La sociedad es como una plasticina que es moldeada por el diablo, hermanos, y les hace cegar al evangelio. Y ellos están ahí y se preocupan por muchas cosas más, pero por lo que se tienen que preocupar, ¿vos crees que se van a preocupar? No. Y nosotros éramos así, hermanos. Dios nos tuvo que sacar de ese lodo cenagoso. Si el lodo cenagoso no fuese lodo cenagoso, entonces no necesitaríamos un Salvador para que nos saque de ese lodo cenagoso. Pero la verdad es que el diablo, el mundo, el engaño era un engaño y era un mundo que era real, hermanos. Y eso era real para nosotros, hermanos. Y tuvo que Dios sacarnos. Nosotros no íbamos a poder. Por eso maravíllate del poder de Dios y ahora sigue actuando a ti. Siempre digo este pasaje, si nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ahora que somos reconciliados, mucho más seremos salvos por su vida. Ahora el poder actúa en ti por su vida, hermanos. Regocíjate en esta gran verdad, en el poder de la resurrección. Pero acuérdate de que Dios obró ese poder allí cuando tú no estabas vivo. Concientízate de esto. Pablo quiere usar todos los argumentos, enfocar por todos los ángulos su cámara y hacer un zoom en tu tiempo de conversión, hermanos. Antes andábamos según la corriente de este mundo, éramos engañados, hermanos. ¿Cuántos sabíamos que estaba mal algo y que no nos convenía y lo hacíamos de vuelta, hermanos? Por los demás, por la carne, por todo. Todo jugaba en contra de nosotros, hermanos. Éramos dominados por el sistema mundano. Y Pablo, dice algo, para que sepan que este poder del sistema, cuál es el poder de este sistema mundano, para que sepan, Pablo, que no es un sistema mundano así mediocre que pueden encontrar un defecto. No, estaba bien organizado este sistema mundano. ¿Por qué? Porque el diablo es el príncipe de esta potestad del aire. Y él nos dominaba a nosotros. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Sí, el diablo nos dominaba, hermano, por medio de este sistema mundano. Nos dominaba, nos controlaba. Pero Pablo quiere que sepamos, hermanos, cuán gozosos y agradecidos ahora debemos estar porque Dios nos liberó de eso. Dios nos liberó del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Nos liberó, nos mató primero que nada a la ley. Esa ley que nos juzgaba y nos condenaba, hermanos. Y ahora estamos muertos a esa ley para vivir para Dios. Entiende esta realidad, hermanos. Entiende esto que Pablo va a decir en todas las cartas de él. Que somos liberados del mal, del sistema mundano que era gobernada por la ley. Otra cosa de cómo el diablo, hermanos, nos sujetaba a él, a muchos, ahora la mayoría sujeta, quiero decir esto, es por medio de la religión, hermanos. El diablo, como sabía que el mundo podría encontrar, por ejemplo, una idea errada en el mal. Por ejemplo, antes había coliseos romanos y mataban a todos los cristianos, pero tal vez la moral de algunos que nacían les decía, pero esto está mal, y tal vez otros no les seguían a esos en otras partes del mundo. Pero el diablo quiso ser más astuto. Empezó a no solo usar coliseos, sino que dejó a un lado los coliseos romanos, esa matanza abierta de sangre y todo, sino que empezó a hacer algo más sutil. Empezó a introducir la religión. Ahí con época de Constantino empezó la Iglesia Católica, hermanos, y empezó a juntar herejías, todo, y llenó el mundo de religión. Ese es el mayor sistema demoníaco que ahora está actuando en los hijos de desobediencia y con gran poder, hermanos. Y Pablo ahora quiere decir esto, hermanos, que sepamos cuán gozosos y agradecidos debemos estar. Y dice que ese maligno, ese sistema demoníaco,
que gobierna el mundo por medio del príncipe de la potestad del aire, dice, y aclara ese príncipe de la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu ahí en las religiones, en todas las, de toda clase de pecado, de toda clase de artimaña del diablo, dice que ¿cuál es el que está ahí gobernando todo? Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hermanos. Ese espíritu dice que energiza en el griego. Curioso porque esta misma palabra, Pablo los dijo antes, que ahora nosotros tenemos el poder de su fuerza, hermanos, el cual operó en Cristo, y dice que opera en nosotros con el poder de su fuerza. Opera en nosotros, pero antes no, antes operaba el mal, el espíritu de desobediencia, y ahora operan los hijos de desobediencia, hermano. En todos los hijos del mal opera esto. Esa es la razón, hermanos, de que el mundo está engañado y sigue engañado. Es su carne, todo, pero todo juega en su contra. El espíritu del mal está también allí. Le ciega el poder del evangelio. Pero nosotros ya no más. Por eso Pablo, hermanos, quiere que vos te maravilles del poder y dice aquí que este espíritu es un espíritu malo que ahora, en este momento, dice, opera, ya no más en ti, dice, sino ahora en este momento opera en los hijos de desobediencia, como haciéndote decir, ahora en este momento está activo el poder de la maldad en otros, en ti más no. Gloria a Dios. La verdad es que muchísimos hermanos, porque son pocos los que encuentran esta vida, muchísimos van a seguir operando, siendo objetos de la operación del poder de la fuerza del diablo, y les va a llevar al infierno, hermanos. Pero Dios se agradó, por su gracia, por su poder, rescatarte a ti. Y maravíllate de este poder. Si el lodo cenagoso no fuese lodo cenagoso, no necesitarías un rescatador, hermanos. Si el diablo no fuese eficaz, hermanos, vos no necesitarías de un rescatador eficaz que te saque del diablo. Imagínense que hay alguien allí en el lodo cenagoso y está ahí preso en el lodo cenagoso, y viene alguien a querer salvarle a el pozo cenagoso. ¿Es real esto, hermanos? Quiero que piensen esto. Él está en el pozo cenagoso, bueno, en el pozo, lodo cenagoso, y le dice al que le va a rescatar, ¿es real esto, hermanos? Esto pasa con los hijos de desobediencia, quiero que analicen. ¿Es real que él está en el lodo cenagoso así, y viene el rescatador, y dice, el que está en el lodo cenagoso dice, rescátame, te necesito, rescatador, rescátame? No, hermanos. La realidad es que los que están en el pozo cenagoso engañados por el diablo, ni ven al rescatador, ni existe para ellos, están engañados, tienen otra imagen, otra cosmovisión del mundo. Y encima les gusta el lodo cenagoso y se quedan ahí disfrutando a medida que se van hundiendo, hermanos. Esta es la realidad. Y Dios te sacó de ese engaño, Dios te sacó de todo eso, hermanos. Y Pablo te quiere hacer recordar esto para que te recuerdes el poder de la resurrección que ahora opera en ti. Y ahora vive ese poder en ti, pues te unió con Cristo. Entonces, hermanos, ¿por qué tú en este tiempo de vida que Dios te da y que te hace luchar aquí en esta tierra, por qué no te apropias tú de este poder de Dios, hermanos? En cualquier circunstancia, ¿por qué no vives y miras las cosas celestiales de Dios? Porque estás muerto al mundo y vivo para Dios. Estás vivo y estás viviendo desde los lugares celestiales. Ya habéis muertos en cuanto a los rudimentos de este mundo. Y ahora estás vivo. Ahora ni mandamientos de hombres a ti, inclusive, te ayudan a ganar a la carne. No, ahora es solamente por fe. Creer que ya estás completo en Él. Que habiendo sido nosotros muertos en delitos de pecado, ahora Dios nos resucitó de entre los muertos por la fe en el poder del poder que hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, y nos dio vida juntamente con Él, pues sin Él nada podríamos hacer. Nos dio vida juntamente con Él, hermanos. Y esta gran
esperanza tenemos nosotros los cristianos? Nosotros estamos identificados con Él, miramos las cosas de arriba, porque ya estamos muertos a la ley, estamos vivos para Dios. Hermanos, ahora nosotros, cuando vemos un pecado o algo en nuestras vidas, por el poder del Espíritu, hermanos, por la fe en la obra de Cristo, que de gracia nos salva, como el Padre del Hijo pródigo, decimos: Dios, he pecado, perdóname, y acepta la gracia de Dios. Y vive así, vive con el poder infundido por Dios. Entonces, cuando estamos en aflicciones o en algo, lo primero que nada tenemos que hacer, identificarnos con Cristo, saber cuál es el poder de su fuerza. Y eso, hermanos, eso es lo que nos va a hacer a nosotros apropiarnos de ese poder, que por algo Pablo quiere decir, y por algo ese poder es poder. Como estaba diciendo, el lodo cenagoso tiene que ser lodo cenagoso para que Dios nos rescate. Bueno, el poder tiene que ser poder para que nosotros, hermanos, utilicemos ese poder. Y gloria a Dios por esta gran verdad. Hermanos, identifícate con este poder que operó en Cristo en cualquier circunstancia. Siempre, siempre. Paz, pues.